Bienvenidos al podcast de El Chico de la Historia, que es un contrafactual. En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos qué podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, buscamos entender la historia como es y hablar de lo que pudo ser, como un giro en las historias que contamos. En el canal de YouTube El Chico de la Historia, esta serie de podcasts explora la pregunta: ¿qué pasaría si soy Josh, escritor del canal e hijo de El Chico de la Historia? Si sigues el canal ya conoces a Lance, el Chico de la Historia. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo de mucho tiempo de El Chico de la Historia, para que se una a nosotros. Si quieres apoyarnos, estamos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras hablamos de lo que vale la pena recordar y lo que no fue. En el episodio de hoy de El Chico de la Historia, hablamos sobre un aspecto clave del intercambio colombino, posiblemente la razón del dominio europeo en el mundo moderno temprano: la papa. Sin más preámbulo, permíteme presentar a El Chico de la Historia. De los productos del intercambio colombino, quizá ninguno es más omnipresente que la papa. Se ha convertido en el centro de cientos de platillos. Es parte de todo tipo de cocinas, pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Originalmente cultivadas por los incas, las papas fueron llevadas de regreso al Viejo Mundo por algunos de los primeros exploradores europeos, pero la gente en Europa no las consideró, bueno, particularmente comestibles al principio. Las circunstancias y algunos fanáticos hicieron que la papa se popularizara en todo el continente. Es una historia que merece ser recordada. Parece que las papas fueron domesticadas hace entre 7.000 y 10.000 años por los pueblos indígenas de los Andes. Los peruanos modernos todavía cultivan cientos de variedades de papa en esos mismos campos. Los incas crearon innumerables platillos con papas, incluyendo una versión muy ligera y liofilizada. Era fácil de transportar por los ejércitos incas y duraba 10 años sirviendo como reserva ante la hambruna. Las papas no salieron del Nuevo Mundo hasta que Francisco Pizarro lideró a sus conquistadores para conquistar el imperio inca en 1532. Llegó a Europa tras un tiempo, destacando los primeros ejemplos en Amberes desde las Islas Canarias en 1567. Para 1600 la papa ya estaba en casi toda Europa occidental, aunque no se popularizó de inmediato. Aunque los europeos usaron las papas en viajes desde Sudamérica, solían dárselas al ganado o comerlas solo como último recurso. En 1596, un naturalista suizo hizo la primera descripción científica de la papa y la llamó Solanum tuberosum. La papa era impopular por muchas razones. Es una solanácea que los europeos sabían venenosa. De hecho, las flores y brotes de las papas tenían el compuesto tóxico solanina. Algunos, como la Iglesia Ortodoxa rusa, desconfiaban de la papa porque no aparece en la Biblia. A veces se conocía como la manzana del diablo, y se decía que las brujas la usaban en ungüentos para volar. Lo clave es comprender la perspectiva del campesinado europeo. Acostumbrados a los granos y al pan, las papas eran un vegetal desconocido, deforme y sucio. La gente no sabía qué hacer con ellas, pero tras morder una cruda, supieron que no era comida. Tras su introducción, las papas eran vistas como manjar y afrodisíaco en lugares como Inglaterra y España. Shakespeare menciona las papas en este contexto en varias obras, y el doctor inglés William Salmon dijo que las papas nutren todo el cuerpo, restauran su desgaste y provocan lujuria. El director del Jardín Botánico Real dijo que las papas se compraban cuando eran escasas, a un costo nada despreciable para quienes creían en sus poderes. Eventualmente, la aristocracia de Europa empezó a darse cuenta de que las papas tenían algunos beneficios ocultos. Uno de los primeros partidarios de la papa fue Federico el Grande de Prusia. Federico, al subir al trono de Prusia en 1740, quiso consolidar sus territorios y fortalecer su posición continental. Tras asumir el trono, participó en la Guerra de Sucesión Austriaca hasta 1748. La guerra endémica en Europa ponía una tensión constante sobre los suministros de alimentos. Los grandes ejércitos necesitaban requisar cada vez más comida, lo que causaba una devastación y hambruna generalizadas. Las hambrunas de la Guerra de los 30 años, 1618-1648, redujeron la población hasta un 50% en algunas regiones europeas. La llegada de la papa comenzó a cambiar esto. Los campesinos fueron los primeros en notar sus beneficios. Descubrieron que los ejércitos los ignoraban al requisar alimentos.
Al principio, los campesinos comieron papa por desesperación, pero luego vieron que tenía más calorías y mejor nutrición que el trigo. Federico observó que, pese a las requisas militares, los campesinos seguían comiendo, ya que las papas eran más difíciles de destruir o robar que los graneros de trigo. En 1744, añadió papas a los suministros de su ejército y ordenó distribuir tubérculos para siembra en toda Prusia. El patrocinio de Federico no convenció al principio. Cuando Kolberg recibió su primer cargamento, se molestaron y dijeron al rey: «No tienen sabor, ni los perros las comen. ¿Para qué sirven?». Federico advirtió que a quien se negara le cortarían la nariz. Al año siguiente, envió a un guardia que conocía los beneficios de las papas para promover su cultivo en Kolberg. En 1756 emitió el Edicto de la Papa, ordenando a todos en Prusia plantar papas donde hubiera espacio. Esto provocó un cambio importante en la agricultura, ya que antes de la papa, los campos se dejaban en barbecho para restaurar el suelo. Ahora estaban llenos de papas. Las papas transformaron la producción y el suministro de alimentos en Europa. Baratas, resistentes y menos propensas a echarse a perder, las papas ofrecieron una protección contra la hambruna, y de hecho, duplicaron o incluso más el suministro de alimentos en Europa. Federico promovió las papas y obtuvo grandes resultados. Cuando comenzó la Guerra de los 7 Años en 1756, Prusia enfrentó oleada tras oleada de invasiones, pero el reino demostró ser notablemente resistente. La suerte de Prusia estuvo a punto de cambiar. La muerte de la reina rusa permitió que Rusia se aliara con Prusia. Las papas ayudaron a mantener la estabilidad en casa hasta que el reino mejoró su situación. Federico apoyó las papas con tanto entusiasmo que lo llamaron el rey de la papa, y la gente todavía deja papas en su tumba. Las papas de Prusia llamaron la atención de Europa, y Austria, Rusia y Francia promovieron su cultivo entre campesinos tras la guerra. La guerra también originó a un gran promotor de la papa, Antoine-Augustin Parmentier. Parmentier, farmacéutico del ejército francés, fue capturado varias veces y pasó años preso de los prusianos, donde solo le daban papas para comer. Al volver a Francia tras la guerra, se sorprendió de seguir sano. Eso le confirmó que las papas eran un buen alimento. En 1748, los franceses prohibieron sembrar papas por sospechar que causaban enfermedades. Parmentier inició investigaciones pioneras en química nutricional para entender qué nutría a los humanos en los alimentos. En 1772, Parmentier ganó un concurso para hallar el mejor alimento contra la hambruna. El Papa Parmentier logró que la Facultad de Medicina de París declarara la papa comestible. También publicó un artículo sobre cómo hacer pan de papa parecido al de trigo. Organizó un banquete solo con platillos de papa, al que asistió Benjamin Franklin en 1767. En 1785 obtuvo apoyo real, quizá tras ofrecer al rey Luis XVI y a María Antonieta un ramo de flores de papa. María llevaba una en el cabello, mientras que Luis inició una moda usándolas en el ojal. Las papas se hicieron populares en la corte, aunque no era necesariamente bueno antes de la Revolución Francesa. Las papas evitaron que la mala cosecha de grano en 1785 causara una hambruna. Su intento más audaz de popularizar la papa llegó después de 1787, cuando el rey permitió a Parmentier plantar 40 acres de papas cerca de París. Durante la cosecha, Parmentier puso guardias para ahuyentar a los curiosos durante el día, pero los retiraba por la noche. Los campesinos pensaron que solo lo valioso se vigilaba y robaron de los campos. Esta historia, contada en toda Europa y atribuida a líderes como Federico el Grande de Prusia, no tiene registros contemporáneos que confirmen que él la realizó. Antes de Parmentier, la papa se hizo popular, y el rey le dijo que Francia le agradecería por hallar pan para los pobres. Aunque Luis estaba destinado a perder la cabeza solo unos años después, Parmentier se convirtió en un héroe. Las papas fueron declaradas el alimento de la revolución, y los jardines reales se reemplazaron por cultivos de papas. La influencia de Parmentier se extendió no solo a Francia, sino por todo el continente, y aparentemente también al otro lado del océano. Thomas Jefferson tenía el trabajo de Parmentier en su biblioteca y promovió la papa en América, sirviéndola en la Casa Blanca como presidente. Jefferson, conocido francófilo, fue el primero en servir papas fritas tras verlas en Francia. Las papas a la francesa son omnipresentes. La papa ha sido crucial en la historia. Europa sufrió muchas hambrunas. Francia tuvo al menos 50 grandes entre 1500 y 1800. En Europa, la mayoría de los países solo cultivaba lo suficiente para subsistir.
por lo que los saqueos y malas cosechas dejaban sin alimentos a la población. La papa resolvió todo tipo de problemas para Europa durante un tiempo. Básicamente puso fin a las hambrunas en Europa, aumentó enormemente el suministro de alimentos y proporcionó una nutrición mucho mejor, lo que mejoró la salud y las tasas de natalidad. La papa proporcionó un suministro de alimentos fácil de preparar y rico en nutrientes. Durante la Revolución Industrial, mientras los obreros de las fábricas trabajaban hasta 16 horas al día, la papa fue clave para el crecimiento poblacional, mostrando estudios actuales una fuerte relación con el aumento de población y mejor salud. La población europea pasó de 140 a 400 millones entre 1750 y 1900. Un estudio de 2009 encontró que mejorar la capacidad nutricional no solo alimentó a los trabajadores, sino que también impulsó el crecimiento económico y la urbanización. Aunque es imposible saber exactamente cuánto del cambio se debió directamente a la papa, es seguro que fue una parte integral de la revolución industrial y la modernización. Otro producto de las Américas ayudó aún más a la producción agrícola. En 1840, Justus von Liebig destacó el papel del nitrógeno en el crecimiento vegetal y la producción de clorofila. También destacó al guano como principal fuente de nitrógeno y primer fertilizante de alta intensidad mundial. El auge del guano fue histórico y duplicó o triplicó los rendimientos agrícolas. La combinación del guano y las papas también creó la base para la agricultura industrial moderna. Sin embargo, este avance trajo un riesgo inesperado. Al cultivarse con tubérculos, las papas eran clones y formaron una monocultura peligrosa. En ningún lugar de Europa el riesgo fue tan claro como en Irlanda, donde las papas se popularizaron mucho más rápido que en Francia, Inglaterra o Alemania. No se sabe quién llevó la papa a Irlanda, pero llegó antes de 1600. Irlanda era un lugar muy adecuado para la papa y también tenía una población muy rural que siempre estaba luchando con el suministro de alimentos. Las mejores tierras eran para ganado y cultivos comerciales británicos. Los campesinos recibían las marginales. La política del gobierno había permitido la subdivisión de la tierra de tal manera que ningún otro cultivo aparte de la papa sería suficiente para alimentar a una familia, mientras que la guerra y la escasez impulsaron la adopción de las papas. En Irlanda ya no había opciones. En 1800 casi el 40% de los irlandeses solo comía papas. En Bélgica, Países Bajos y Prusia era entre 10 y 30%. Las políticas forzaron a Irlanda a la monocultura, volviendo a la población vulnerable a plagas. Luego llegó la Phytophthora infestans, que se traduce aproximadamente como destructor de plantas molesto. Es un hongo acuático que causa la plaga de la papa. El cultivo de papa europeo era vulnerable por su poca diversidad genética. La P. infestans se originó en el centro de México y afecta a solanáceas como jitomate y papa. Probablemente llegó a Europa con el gran comercio sudamericano originado por la fiebre del guano. El primer brote fue en Flandes en 1845. El hongo pronto llegó a Dinamarca, Alemania, Inglaterra e Irlanda, donde se reportó el 13 de septiembre de 1845. El tizón arrasó entre 25 y 35% de la cosecha ese año, y el daño siguió aumentando hasta 1852. Los efectos del tizón, agravados por políticas de tierras que permitieron, por ejemplo, que se exportara comida desde Irlanda incluso durante los peores años de la hambruna, y los desalojos que dejaron a la gente sin medios para alimentar a su familia, mataron al menos a 1 millón de irlandeses y causaron que 2 millones más huyeran del país. Los daños a cultivos en otros lugares, especialmente Escocia, fueron tan graves que los años 1840 se llamaron los años del hambre, aunque no tan severos como en Irlanda. La papa ha sido clave en el desarrollo del mundo moderno. Los estudios han demostrado repetidamente una correlación entre la introducción de la papa y la mejora de la salud y el aumento de la población. Por primera vez, se halló una solución definitiva al problema alimentario mundial, escribió el historiador Christian van den Broek. En los años 70, las papas y el guano impulsaron la agricultura industrial y la mejora de la producción mundial de alimentos. La papa es el principal cultivo alimenticio no cerealero y parte clave de muchas dietas globales, desde snacks hasta cenas. Pero el tizón y otras amenazas siguen siendo problemas para los agricultores modernos, lo que obliga a los productores a encontrar continuamente nuevos pesticidas para enfrentar amenazas que se adaptan rápidamente. Como la papa de Colorado, las papas pasaron de alimento básico en montañas peruanas a raíz fea e incomible, y luego a ser uno de los alimentos más importantes de la historia. Eso es un gran viaje para un simple tubérculo. Ahora,
Viene lo divertido. donde yo, el propio chico de la historia, y Brad Wagner discutimos qué podría haber pasado si todo hubiera sido un poco diferente. Escribí este episodio cuando lo hicimos por primera vez, y aún me sorprende lo importante que es la papa en la historia. Así que estoy muy emocionado de que tengamos esta conversación, porque creo que la gente se sorprenderá de lo diferente que podría ser el mundo. Si no tuviéramos la humilde papa, No sé si sea humilde, pero puedes conseguir una papa al horno para el almuerzo. Y lo interesante de este caso, en términos de un contrafactual, es que es muy real. O sea, para empezar, las papas silvestres naturales, son veneno. O sea, requirió un esfuerzo increíble por parte de la gente de los Andes domesticar esas cosas. Así que, quiero decir, puedes ver cómo podría nunca haberse domesticado. No era como el maíz o los granos. Así que te puedes imaginar, ¿sabes?, qué hubiera pasado si no hubieran existido las papas. Pero desde entonces también hemos tenido, por supuesto, el tizón fúngico y el escarabajo de la papa de Colorado, que literalmente han amenazado la existencia misma de las papas como cultivo agrícola. Así que no es difícil imaginar que la papa, en algún momento de la historia, pudo haber desaparecido por cómo crece y porque la cultivamos de ojos, no de semillas. Y por eso es un contrafactual interesante, porque es uno, o sea, podrías hacer la pregunta simplemente hoy. ¿Qué pasaría si hubiera una plaga de papas que afectara tan gravemente como la plaga de la papa irlandesa a ese cultivo de papas? Ahora tenemos todo tipo de métodos agrícolas, pero, o sea, ¿qué pasaría si tuviéramos algo que fuera resistente a lo que usamos? No es raro que hoy nos hagamos la misma pregunta, incluso sin ver la historia, solo la era moderna. ¿Cómo se vería afectado el mundo si las papas enfrentaran una plaga significativa durante 3 años? Y, ya sabes, ¿cuántas personas morirían? Porque probablemente serían millones. leí que en 2007 las Naciones Unidas estimaron que producíamos 325.3 millones de toneladas métricas de papas, lo que equivale a más de 100 libras por persona en el mundo. Es una locura, es muchísima cantidad de papas, y no es en general. No creo que sea el cultivo más producido, pero es significativo, está entre los primeros. Está proporcionando una cantidad considerable de papas. Vi fuentes que dicen que es el tercero, cuarto o quinto, pero no hay acuerdo. Es un cultivo esencial en algunas regiones y sigue siendo una reserva clave, ya que realiza funciones que los cultivos de grano no pueden cumplir. Aunque no es el cultivo más importante, es respaldo para grandes regiones del mundo. No solo perderíamos las papas fritas de McDonald's, hay países donde habría hambruna. Y eso nos da una idea de cómo podría haber sido el hambre si la papa no se hubiera difundido por todo el mundo. Sí, creo que es interesante que ahora China esté tomando una página del libro de estrategias de Occidente y también están impulsando el desarrollo de la papa. Y en un país geográficamente diverso como China, ciertamente hay algunas áreas donde otros granos como el arroz, el trigo o incluso el maíz podrían no ser tan productivos como la papa. Y las papas, en cierto sentido, sufren, por así decirlo, o se ven beneficiadas por su propia simplicidad. Ni siquiera tienes que cosechar la siembra del año pasado para plantarla del próximo año. Solo tomas unas cuantas papas extra, las cortas y listo. Realmente es un cultivo increíblemente fácil de plantar y se adapta muy bien a climas que considerarías bastante marginales. Recuerdo haber leído que en las guerras napoleónicas los soldados saqueaban papas por el norte de Polonia. Eso es porque casi nada crecía ahí. Cuando cultivas granos, tienes que dejar los campos en barbecho, tienes que rotar y puedes cultivar papas en el cultivo rotado. Así que, esencialmente, duplicó el suministro de alimentos en Europa, porque tomó todos los campos en barbecho y te permitió cultivar algo en ellos. Era tan nutritivo que donde hay gente han cultivado papas. Las papas son increíblemente resistentes, lo cual, supongo, no es una sorpresa, considerando de dónde vienen, ya sabes, es difícil que un cultivo se desarrolle en la cima de las montañas. Y la razón por la que la papa silvestre es bastante venenosa es para protegerse de ser comida por todo y por todos. Bueno, el hecho de que, ya sabes, las primeras que comían, como mencionaste, eran, o sea, venenosas, y que incluso las llamas que las comían, ya sabes, simplemente iban y hacían algunas papas. ¿Cómo aprendieron las llamas? ¿Te preguntas cómo los animales descubren cosas?
Y la primera llama que lo descubrió, ¿cómo le dijo a las otras llamas? ¿Cómo se difunde eso entre las llamas? No lo sé. Entiendo cómo lo obtuvimos de... Ya sabes, una vez que dijimos, oh, ¿qué están haciendo las llamas? Está bien. Teóricamente darwiniano, los que no mueren. Así que, ya sabes, solo los que lo descubran pasarían los genes, supongo. Pero, ¿cómo surgió eso? Sí, lo sé, Mohamed envenenó a todos los tontos. Sí, no lo sé. Y cuando ves lo importante que es la papa, te das cuenta, porque estos no eran necesariamente incas, eran proto-incas. En realidad había muchas tribus diferentes ahí, pero piensa en lo importante que eran, nombres olvidados incluso hoy en día. Piensa en lo importantes que eran estas tribus andinas, cuando ves lo importante que es la papa. Y eso también muestra lo importante que fue el intercambio colombino y lo que significó. Al menos un historiador sostiene que los imperios europeos no habrían existido sin las papas, porque eso fue lo único que permitió la seguridad alimentaria, que permitió que la población creciera. Y entonces, algunas personas podrían decir, ya sabes, no al colonialismo. Pero, ya hemos hablado antes sobre si es así. ¿Realmente existe una idea realista en la que el nuevo mundo no invada al viejo mundo? ¿Realmente hay una manera realista en la que Norteamérica y Sudamérica se hubieran desarrollado por sí solas? Concluimos que era inevitable. Si no Colón, alguien más lo habría hecho, y si no España, sería Inglaterra. Pero existe una posibilidad real. Si en los Andes no hubieran domesticado las papas, quizá ni el nuevo ni el viejo mundo habrían tenido suficiente población para superar al nuevo mundo. Así que sí. Así de vital fue eso, porque sí, sin la papa no tienes civilización en los Andes. Creo que eso es simplemente así. Solo vivían allá arriba porque podían cultivar papas. No se podían cultivar granos allá, dependían de la papa. Así fue antes y durante los incas. Estaba leyendo que la civilización creció ahí porque comenzaron a tener... Tienes las papas, luego las congelas y se llaman chuño. Después comenzaste a pagarlas como impuesto. Así que, literalmente las papas son la base de la civilización en los Andes. Y si no tienes civilización en los Andes, ya sabes, no tienes a los incas. Esto significa que cuando Francisco Pizarro llega a Perú no encuentra nada, al menos no como con los incas, y la gente no irá donde no hay comida. Pero los humanos han sido increíblemente... Hay civilización en Groenlandia, había gente viviendo ahí, y construyeron casas y administraron la comida. Pero los Andes era un lugar difícil porque no podías cultivar nada. Creo que algo pudo haberse desarrollado, pero habría sido muy diferente. Hay una alternativa, las zanahorias también crecen en la tierra, ¿no? Puedes verlas bajo tierra, no sé, hay una alternativa y estaba leyendo, esto es gracioso. 2 miembros de una familia en Nueva Zelanda desenterraron lo que creían era una papa de 18 libras, que habría sido un récord mundial. Guinness le hizo pruebas genéticas y concluyó, no es papa, es un tubérculo tipo calabaza, pero igual se puede comer. Así que la razón por la que pensaron que era una papa fue porque sabía a papa, así que no sé si intentaron cocinar esa cosa. ¿Lo habríamos hecho? Es interesante pensar si solo habríamos reemplazado la papa, pero sabemos que no fue así. Antes de Colón, la hambruna era muy común en Europa y no habían encontrado solución. Nada similar a las papas. Así que hay un argumento de que las guerras del siglo XVI y XVII, ya sabes, las guerras de sucesión y todo eso, de 1670 al siglo XVIII, que no podrían haberse peleado. Entonces, quiero decir, si las papas producían suficiente población excedente como para que pudieran matarse entre ellos, el nuevo mundo el viejo mundo, lo siento, no parecía haber encontrado una alternativa a la papa antes de la papa. Sí, y creo que eso plantea una pregunta interesante. ¿La papa es realmente lo más valioso que vino del viejo al nuevo mundo? Creo que muchos de nosotros probablemente diríamos que sí, pero puedes hacer un argumento realmente bueno. Eso, y voy a volver locos a mis amigos europeos diciendo maíz en vez de maíz. El maíz también cambió fundamentalmente muchas cosas con su alcance. El camote, lo único que limita al camote de tener el mismo impacto, creo que la papa, es que es mucho más un cultivo de clima cálido, así que tiende a crecer muy bien en África, hasta el punto en que hay muchas cocinas nacionales en África, quienes básicamente han adoptado el camote de la misma manera en que Europa Occidental ha adoptado lo que llamamos la papa blanca. Sí. Así que sí.
pero creo que por la producción calórica por acre y su fácil siembra, no exige mucho en la mayoría de los ambientes. Sí, sería difícil argumentar que otra cosa, diría que el maíz probablemente sería un segundo lugar cercano. Eso, claro, tenía el defecto de que si no lo procesas bien, puedes tener deficiencias nutricionales. Sé que durante la hambruna de la papa es curioso pensar si habría existido sin la papa. El sistema de plantaciones inglés habría sido sostenible sin la papa, porque toda la manera en que los ingleses podían cultivar toda la comida en las tierras cultivables de Irlanda era haciendo que la gente que trabajaba esa tierra comiera papas. Entonces, quiero decir, ese sistema podría haber funcionado alguna vez sin algo tan denso en calorías como la papa. Pero luego la papa, porque es tan susceptible, porque esencialmente son clones unos de otros, porque es tan susceptible a los hongos. ¿Podrías haber tenido eso? O sea, ¿qué tan diferente sería Irlanda? ¿Qué tan diferente sería Estados Unidos, donde hay más descendientes de irlandeses que habitantes en Irlanda? Esto está muy relacionado con la plaga. Absolutamente, sí. Eso llevó a que una gran parte de la población pasara hambre y empujó a una gran parte de la población a América. Si retrocedes más, alguno de esos factores haría que Irlanda fuera igual sin la papa. Pero si solo lo tomas en ese periodo, quiero decir, la papa es responsable de la papa, hambruna, porque hicimos que una gran parte de la población dependiera de ella. Por supuesto, la hambruna irlandesa. En Irlanda había mucha comida si se quedaba ahí. Lo que me hizo pensar en eso es que, durante la hambruna de la papa, Estados Unidos ofreció enviar maíz para alimentar. Hubo resistencia a la idea de que el maíz no era parte de la cultura irlandesa y no sabían qué hacer con él. Al final, enviamos algo de maíz, pero, o sea, no se consideraba realmente un reemplazo adecuado para la papa. Claro, no podía ser igual que la papa, es otra planta y crece diferente. Uno pensaría que si la gente estaba comiendo pasto, entonces cualquier tipo de alimento habría sido útil. Sí, anecdóticamente, hasta la década de 1970, mi esposa, que es de ascendencia alemana, tenía parientes de Alemania que vinieron a Estados Unidos y les sirvieron maíz y casi se sintieron insultados porque ¿cómo se atreven a ponerles comida para animales enfrente? Así que todavía hay un estigma cultural, al menos hasta hace poco. Entonces, cosas como el elote, no te encuentras mucho elote. Sobre Alemania, creo que los irlandeses pueden haber tenido una perspectiva similar. Sí, eso es justo. Y cuando solo tienes tu dignidad, eso puede ser suficiente. Creo. Aún así, la mayoría del maíz que se cultiva en Estados Unidos es para consumo animal, ya sabes, el que no se cultiva para combustible hoy en día, ¿verdad? Entonces quiero decir, es una parte relativamente pequeña de la cosecha de maíz, la que realmente se come como maíz, se consume como alimento o maíz. Sí, interesante. Esto también aplica para la papa y el maíz. Acaban en muchos alimentos de distintas formas. Desde el aceite para cocinar hasta la fécula de maíz, se usan en muchas aplicaciones, como preparar y conservar alimentos, igual que el almidón de papa. Es algo que está en todas partes y es interesante, o sea, es tan común que no lo notamos. A veces me pregunto, ¿qué porcentaje de mis comidas incluye, ya sabes, algún tipo de papa? Y es un porcentaje alto. Es más alto de lo que hubiera imaginado, creo. Quiero decir, realmente se considera el acompañamiento estándar en Estados Unidos, con cualquier cosa. Por algo decimos carne y papas, ¿no? Y no puedes conseguir comida rápida sin papas a la francesa. O sea, en toda la comida rápida siempre viene con una porción de papas. Sí, pero cuando retrocedemos, una de las cosas importantes sobre la papa es dónde fue relevante. En Irlanda fue fundamental, en Inglaterra y Escocia un poco menos, pero seguía siendo importante. También lo fue en Francia, Prusia, Polonia y hasta Rusia. Y, sabes, creo que cuando ves lo que pasó, como por ejemplo la Guerra de los 7 años, donde la población prusiana pudo sobrevivir en gran parte porque tenían suministros de papas, piensas que sin eso, durante la Guerra de los 7 años, Prusia habría quedado despoblada. Quiero decir, eso podría significar la diferencia entre que exista una potencia alemana desde entonces, o sea, sin las papas. Realmente podrías estar diciendo en serio que Alemania como la conocemos no existiría. Prusia sufrió mucho en esa guerra y no habría pasado si no fuera por la papa. ¿Alguna nación de Europa Occidental podría haber hecho guerras como la de Warback,
¿La sucesión austriaca, española o la de los 7 años? ¿Habrían podido siquiera llevar a cabo esas guerras si no hubieran tenido la seguridad alimentaria que les daba la papa? Otro historiador decía que sin ella no habría habido revolución industrial, ya que la población seguiría luchando con la escasez de comida. Sí, creo que ese es un punto muy válido porque la capacidad de llevar a mucha gente a las ciudades, eso ciertamente es una consecuencia directa de traer la papa y tenerla ampliamente disponible. Si seguimos la línea de tiempo alternativa, donde la papa no regresa al Nuevo Mundo, lo primero que creo que sucede es que el norte de Europa y Alemania, es decir, el norte y centro de Europa, no se convierten en los actores principales que son. Quizás no tendríamos una época en la que Suecia fuera prácticamente una superpotencia alrededor del Báltico. Prusia misma está tan al norte que tienes que pensar en eso. Si en líneas temporales alternativas Prusia hubiera sufrido una derrota humillante, como en la Guerra de los 7 Años, sería repartida en vez de Polonia, y la unificación de Alemania en sus formas actuales, bajo el liderazgo principalmente de Prusia, no ocurre. Así que quizás, ya sabes, quizás Renania se convierte en la potencia principal en Alemania y obtenemos una versión algo menos militarista o... Pero quiero decir, todo el movimiento de nacionalización y lo que pasó en la década de 1840, las revoluciones de la década de 1840, ¿algo de eso sería posible sin seguridad alimentaria? Quiero decir, si piensas exactamente en lo que la gente está diciendo, no podrías haber tenido el imperio sin las papas. Sin las papas, podrías haber tenido industrialización. Estamos hablando de que Europa seguiría siendo hoy una sociedad preindustrial que enfrenta hambruna. Sabes, de manera regular, al menos una vez por década, enfrenta, ya sabes, hambrunas a gran escala. Y si tienes que lidiar con eso seguido, es cierto, no puedes hacer casi nada. Eso se hace desde 1750 sin crecimiento poblacional, a menos que hallemos solución. Quiero decir, porque ciertamente hemos aprendido maneras de cultivar granos y cosas así de forma intensiva, mucho mejor que en 1750. Pero hay una pregunta, ¿sabes? ¿Encuentras eso? ¿O cómo? Cuando encuentras eso, es diferente. Si no tienes la papa que impulsó lo moderno, ya sabes. El tipo moderno de agronegocio y la forma en que manejamos nuestras granjas tuvo mucho que ver con, ya sabes, el cultivo de papas, y eso influyó muchísimo. Y entonces, incluso así, ya sabes, tal vez no lo haga, y si no, o sea, digas lo que digas sobre el colonialismo, cambió el mundo de manera masiva. Oh, sí, la faz del mundo, como la conocemos, depende completamente de cómo actuaron esas grandes potencias en el periodo moderno temprano, ¿verdad? Sí. Un mundo casi inconcebible. Pero, quiero decir, es difícil para la gente de hoy imaginar un mundo preindustrial, que si estuviéramos viviendo esencialmente como lo hacíamos en el siglo XVIII, pero sin la misma seguridad alimentaria. Vi a alguien comparando eso, diciendo que los campesinos medievales de principios del siglo XVI y XVI de lo que hablábamos, vivían como hoy en algunos países del tercer mundo, en desesperación y hambruna constante, pues era lo normal y la vida estaba marcada por ello. Sus vidas dependían de las cosechas y de que un ejército no se llevara su grano. Lo que mencionaste sobre la agroindustria, como fertilización y pesticidas, también es en gran parte resultado del intercambio colombino. Por mucho tiempo, nuestro fertilizante fue guano de murciélago o aves peruanas. Es interesante notar cómo esto impulsó nuestra fertilización, especialmente en la agricultura. Cosas, no solo eso, sino que para la papa se crearon pesticidas para protegerla, como los primeros a base de arsénico, provenientes del verde de París. Estos se usaron para combatir al escarabajo de la papa de Colorado, y siempre es necesario desarrollar nuevos pesticidas. Una de las razones por las que hicimos eso fue porque los escarabajos de la papa de Colorado seguían volviéndose, ya sabes, resistentes a los que estábamos usando. Producimos pocos cultivos distintos. La papa destaca no solo por sí misma, sino por lo que obtenemos de ella y su conexión con el Nuevo Mundo. Malthus dijo que la población crece más rápido que los alimentos y que se autorregula con muertes masivas ocasionales. Esto no ocurrió porque la producción de alimentos creció más rápido de lo que Malthus pensó. Mucho de lo bueno y lo malo hoy viene de haber tenido ese suministro constante de alimentos.
Y no estábamos teniendo, entonces podríamos. Nunca hubiéramos podido sostener una Segunda Guerra Mundial si estuviéramos enfrentando hambrunas recurrentes. Leí algo que me pareció interesante, y fue eso. En cada guerra, básicamente desde que la papa empezó a cultivarse en Europa, cada guerra llevó a que se dedicara más superficie al cultivo de la papa, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Esto prueba que en tiempos difíciles la gente recurría a la papa. Como dijiste, era un alimento de respaldo. La estimación que leí y que creo que realmente deja eso claro fue que una familia irlandesa se consideraba segura, más o menos, en su capacidad de alimentarse, siempre y cuando tuvieran al menos una hectárea que pudieran dedicar al cultivo de papas y una vaca para proveer lácteos, otras fuentes de proteína. También vi que hacían eso. A veces los irlandeses usaban las papas para alimentar a un cerdo, y eso significaba que podías vender el cerdo. Mira, las papas siempre han ido acompañadas de tocino. Entonces, lo que realmente estamos creo que ese era más o menos el punto de una temporada. Esta lo es. Un contrafactual es lo tremendamente importantes que fueron las papas, y si las papas no hubieran llegado con el nuevo mundo, es un mundo drásticamente diferente. Y, ya sabes, muy probablemente uno donde no tenemos automóviles, no caminamos en la luna, y nosotros solo lidiamos con que gran parte de la población muera de hambre cada pocos años y luego empezar de nuevo. Y por supuesto, como dijo Brad, no es solo la papa. El maíz también tuvo un gran impacto, y especialmente en algunas otras partes donde la papa no lo tuvo. No necesariamente las papas crecen en muchos lugares, pero algunos no son tan buenos para ellas. Eso aún depende de que, si España va al Nuevo Mundo, obtendrá el oro de los aztecas, quienes no dependían de las papas. Sin incas no hay Potosí. Y eso hace que sí. Potosí no es un tipo de papa. Son las minas de plata, sí, así que sí. Si no tienes a los incas porque no cultivaron papa, tampoco tienes esa gran cantidad de plata que provino de ahí. Potosí está en Bolivia, al sur de Sudamérica, ¿cierto? Pero si no tienes esas minas, ¿el Nuevo Mundo seguiría siendo tan valioso? ¿Vale la pena conquistarlo? ¿Vale la pena el tiempo, especialmente cuando tu población tiene inseguridad alimentaria? Sí, creo que usando la bola de cristal aquí, pienso que sin la papa, primero que nada, no tendríamos la seguridad alimentaria. Así que la migración de la revolución preindustrial e industrial, donde tienes grandes cantidades de población saliendo de áreas rurales y mudándose a áreas urbanas, sucede mucho más lentamente, lo que significa que el ritmo del progreso humano se desacelera. Así que eso tendría ramificaciones si Europa no alcanza dudo en llamarlo cúspide, pero alcanzan las alturas que alcanzan en comparación con otras potencias del mundo, en gran parte gracias a la industrialización. Así que eso le daría quizás a China, la civilización china, que ya tiene básicamente miles de años de existencia. Si las potencias coloniales europeas no hubieran llegado y básicamente destruido su sistema, ¿cómo se vería China? Sí, es difícil decirlo porque China también tuvo guerras civiles, pero es una buena pregunta. ¿Es China la que se levanta? Podrías incluir a la India también, que estaba en una posición similar, un lugar que fue destruido por el colonialismo y que tal vez no habría pasado, pero de nuevo otro lugar que a menudo estaba dividido entre varios poderes. Y te preguntas, ¿qué causa eso? Eso solo significa que el status quo se mantiene por otros 100 años mientras siguen peleando entre ellos, o logran, ya sabes, vencer a Europa y conquistar Occidente. Sí, le ganan a Europa en la Revolución Industrial. Sí, aunque hablamos de esto, India y China ya se levantaron. Las papas existían en el viejo mundo, pero el imperio romano es anterior a ellas, y Europa tardó en adoptarlas porque no confiaban en ellas. No aparecía en la Biblia, por eso no era aceptada. Sí, así es. Además, las papas no son la única cosa contra la que se ha argumentado, pero Pero esto también era un problema con los jitomates, ya que son solanáceas y decían, si la belladona es venenosa, ¿no lo serán también? así que puedes ver por qué no confiamos en ella. Así que quiero decir, o sea, aunque estamos hablando de papas, quiero decir, antes del siglo XVIII, y realmente no fue común hasta el siglo XIX, Europa vivió sin papas. Y Europa libró guerras e hizo todo tipo de cosas. ¿Sabes?
Hay una enorme cantidad de cambios que vienen con la industrialización que parece que ocurren, al lograr la seguridad alimentaria, que depende sobre todo de las papas. O sea, si nos hubiéramos quedado en el siglo XVIII, eso habría significado la capacidad de verdad. Antes había colonias en el Nuevo Mundo, pero el Viejo Mundo habría tenido suficiente población o interés para conquistarlo sin las papas. Así es, aunque las papas son una incorporación relativamente tardía, ya sabes, a Europa, son una parte radical del mundo que conocemos hoy en día. Ese gran crecimiento poblacional ocurrió entre 1750 y 1950. He visto varias estimaciones, pero hasta las más conservadoras indican que al menos una cuarta parte del crecimiento poblacional se debe directamente a la papa, quizá incluso más. Y empieza a volverse extremadamente. Las posibilidades se ramifican muy rápido cuando empiezas a pensar en cómo pudo haber sido eso, porque estás hablando de todo tipo de vacíos de poder y diferentes formas en que países enteros pudieron haber cambiado. Solo dependía de si había una papa para adoptar. Era una papa. Sí, sí. Y en una línea de tiempo diferente, sí, sí, sí. Si los Andes tienen la papa. Y ya sabes, si no estuvieran, también hemos hablado de esto, si no estuvieran luchando en una guerra civil. Cuando Pizarro aparece, entonces, ya sabes, es muy posible que los incas lo hayan derrotado si los Andes tienen la papa y Europa no. Quiero decir, el Nuevo Mundo conquista al Viejo Mundo. Quiero decir, todavía hay colonización, todavía hay esclavitud. Siguen existiendo todas las cosas de las que hablamos hoy. Pero eso, ya sabes, los incas, ya sabes, compitiendo como tú. Portugal y España conquistaron el mundo gracias al poder de la papa. Los incas, específicamente, me refiero a ti, crecieron tan rápido, fue un crecimiento explosivo en solo unas cuantas generaciones. Ellos, o sea, estaban perfectamente, estaban en, ya sabes, nosotros. Brad ya habló de eso y de la duración de un imperio. Los incas tenían la misma idea, ¿eh? Pero te preguntas cuánto más podrían haber crecido, ¿sabes? Y siguen creciendo. Pasan los poderes a, ya sabes, poderes posteriores que están esencialmente sobre la estructura de apoyo de los incas. ¿Crecen ellos? ¿Qué pasaría si un grupo inca se encuentra, por ejemplo, con los aztecas? Y eso es interesante porque los aztecas también eran muy imperiales, belicosos, agresivos y expansionistas. Ellos no tienen papas. Ellos no tienen papas, Las papas hacen la diferencia. así que realmente podrían serlo. Sí, Y por supuesto, no hemos preguntado. Rusia sin vodka. justo ahora. Otra cosa que creo que la papa definitivamente es responsable de, y otra forma en la que se vería la línea de tiempo sin la papa es esa. No creo que tendríamos el surgimiento de la clase media. No creo que tendríamos las revoluciones intelectuales de los siglos XVIII y XIX, además de o junto con la revolución industrial. Así que creo que en una línea de tiempo sin la papa, creo que verías mucho más preservación del status quo. Cuando esas poblaciones no se mudan del campo a la ciudad, donde están expuestas, quizás por primera vez, a algún tipo de educación sistemática, distribución de información, medios, escuelas, comunidades fundadas alrededor de iglesias, caray. Creando mercados. O sea, esto era sin la ciudad. Así que todo lo que ellos, lo que nosotros vendíamos o inventábamos, cosas así, mucho de eso tenía que ver no solo con la capacidad de la gente de estar en la ciudad y no solo cultivar tu propia comida para ti mismo, porque eso es todo lo que puedes hacer, sino también la capacidad de que ellos tuvieran a alguien a quien venderle esas cosas. Sí, no obtienes la misma hiperespecialización que tienes. En el mundo premoderno moderno, no hay razón para que alguien que no puede alimentarse a sí mismo desarrolle software. Su mayor preocupación será cómo alimentar a su familia. Entonces, la jerarquía de necesidades de Maslow, ¿verdad? Es que si te la pasas preocupado por alimentarte todo el tiempo, y una vez que Europa tiene la papa, pueden hacerlo. Sí, no puede autorrealizarse. Entonces, si crees en la historia de que las papas son las que proporcionaron seguridad alimentaria, entonces absolutamente. Sería muy difícil que surgiera la clase media, sería muy difícil que surgiera una clase educada. Quiero decir, tuvimos a Da Vinci antes de las papas, pero en realidad, la alfabetización antes de la papa era muy, muy baja.
Sí, y Da Vinci en realidad es un muy buen ejemplo. Eso muestra lo que sucede cuando tus mejores y más brillantes esencialmente son propiedad de alguien, Sí, porque esa es la única manera de construir. o así. Eso es todo el Renacimiento. Sí, sí, definitivamente. Creo que la línea de tiempos sin papas probablemente existía incluso en los universos alternativos. En 2025 probablemente estaríamos atascados en niveles tecnológicos del siglo XIX, tal vez principios del siglo XX. Sí creo que en algún momento alguien habría tenido una idea brillante que habría hecho posible reemplazar las papas, ya sea que eso signifique continuar la hibridación y el perfeccionamiento del maíz, o tal vez alguien se ponga muy creativo con el camote y logre que sea un cultivo que crezca en una gama más amplia de entornos ecológicos. Es bonito pensarlo, pero no estoy seguro de eso. Incluso hoy en día, si hubiera una plaga masiva de papas, no sabemos exactamente cómo reemplazaríamos esas calorías, más o menos. Hay algo único, y lo interesante es que, ya sabes, hay otras cosas sobre la papa. Por ejemplo, en la guerra, las papas están en la tierra, los granos en el silo, así que el ejército llega y se lleva todo el grano del silo. Y solo comes lo que está en la tierra. Así que sería bueno pensar eso, pero no lo sé. No sabemos con certeza qué es eso, incluso hoy en día, si realmente sabemos qué es eso con certeza. Cuando pasas todo el tiempo evitando morir de hambre, es difícil dedicarlo a la ciencia para hallar un reemplazo. Pero se puede argumentar, quiero decir, siempre ha existido este tipo de argumento de que el tiempo es realmente algo inevitable y que sin importar el obstáculo, habríamos hallado otra solución. Creo que ciertamente es posible, pero también creo que es muy posible decir que no tenemos un reemplazo para la papa. Seguimos enfrentando la inseguridad alimentaria y actualmente existe ese riesgo, aunque no hemos tenido una gran hambruna en mucho tiempo. Entonces, quiero decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos otro año sin verano? Creo que estamos más al límite de lo que creemos por pescar tanto en el océano. Pero aquí hay algo, y creo que esto es interesante. Primero que nada, traté de investigar esto, y es una pregunta difícil de hacer. ¿El pie grande come papas? No encontré casos de eso, pero vi que los pies grandes comen como los osos, y estos escarban jardines buscando papas. Es posible que exista una conexión entre el pie grande y las papas. Quizá no habría pie grande sin ellas. En los Andes hay una criatura similar al pie grande, parecida a un demonio, llamada Aknar, aunque quizá pronuncie mal el nombre. Y entonces, si la gente no domesticara la papa y no viviera en los Andes, tal vez el Aknar prosperaría. Y tal vez sean los reinos de Aknar los que logren derrocar a los reinos humanos hambrientos, ya sabes, con inseguridad alimentaria. Y literalmente tendríamos un mundo de pie grande, un mundo de pie grande. Porque ellos son los que dependen de la papa. Mira, eso es porque Bueno, o fueron asesinados por culpa de la papa. Su población fue destruida por la papa. Porque los humanos, si no hubiéramos domesticado la papa, entonces ellos correrían libres en los Andes. Y luego, cuando empiecen a salir de los Andes en grandes cantidades, todos estaríamos demasiado hambrientos y muertos de hambre como para poder resistir. nos invaden. Sí, somos invadidos por el pie grande peruano. Un mundo sin papas a la francesa sucumbe. Aknar. Porque, o sea, hay muchas diócesis de las que estabas hablando. Habríamos encontrado una alternativa, pero aún no sabemos cuál es la alternativa a las papas a la francesa, ¿verdad? Aún así, siempre es, ¿quiere papas con eso? En algunos lugares pido la ensalada de acompañamiento, pero ya sabes, la mayoría de los restaurantes ni siquiera saben qué hacer si quieres comer las papas. Hay otros cultivos importantes, pero pocos han tenido un impacto tan grande como las papas, y sin duda ves al Nuevo Mundo. Otros cultivos como arroz y granos son muy importantes. El trigo sigue siendo esencial, y sin ellos el mundo cambia. Quiero decir, sin los granos, Si no hubiéramos domesticado cultivos ni creado la agricultura, probablemente seríamos así. Sí, probablemente estamos perdiendo algo como los khoisan, ¿verdad? Nos movemos en grupos pequeños, comiendo lo que atrapamos. Sin grano. no hay civilización, ¿verdad? Sí, todavía somos cazadores-recolectores. Sí, o sea, la domesticación de los cultivos es increíblemente importante en todo momento. Así que sí, si quitaras el trigo o si quitaras el arroz, por supuesto, tendríamos un mundo radicalmente diferente.
Sí, o sea, tal vez incluso más que las papas, aunque solo porque la papa llegó después. mucho después. Muchos en el mundo se lo preguntan. Una de las cosas que había observado era que se basaba en la idea, que esencialmente porque los españoles pudieron obtener cosas como Potosí y la plata y el oro y cosas de Perú, la plata especialmente causó inflación a nivel global y eso provocó tal disrupción en los modos de vida en todo el mundo. Eso causó, ya sabes, causó migraciones, afectó a familias, esa inflación. Extrajeron la riqueza mineral de Sudamérica gracias a la papa, ya que quienes sacaban plata de Potosí la consumían, y sin ella quizá ni la habrían encontrado. Estaban comiendo papas, sí. Sí, eso hacían. Sin eso ya tienes más de un status quo. Simplemente porque no existe este gran cambio que sacuda el status quo. Eso financió guerras y más. Hablamos de eso. Es curioso que valoremos los metales preciosos solo por su rareza. Los encontramos, los desenterramos y comprendimos sus historias. Así que si este meteorito viene a golpearnos, si resulta que está hecho de oro, sabes que la gente va a correr allá arriba para sacarlo del meteorito y luego crecer. Sí, en teoría, cada onza de oro que agregues a la población hará que el oro sea menos valioso. Sí, va a ser igual, igual. Los españoles ciertamente se dieron cuenta de eso. A pesar de que obtuvieron la mayor parte del valor mineral del Nuevo Mundo, todo el imperio español básicamente colapsa, porque no pueden pagar sus propias guerras, lo cual fue en parte debido a la inflación provocada por su propio dinero. Y las guerras impidieron que importaran oro del Nuevo Mundo, ¿no? Por años no pudieron llevarse su flota del tesoro. Es curioso que se dieran cuenta de eso. Sí, Mansa Musa también se dio cuenta de eso, que si tiras oro por la parte trasera de tu camello, entonces el oro pierde su valor. Sí, Eso siempre está claro. si hubiera tirado papas, quizá habría cambiado más el mundo. Sí, Sí, ahora quiero señalar que si los españoles no hubieran podido llevar el oro de regreso a Europa en ese momento, entonces, 2 siglos después, la reivindicación del presidente Nixon, quien sacó a Estados Unidos del patrón oro, no habría ocurrido. Son esas pequeñas conexiones a lo largo de los siglos que... Pero sí, quiero decir, no se puede subestimar cuánto el cambio temporal de España de ser una nación relativamente rica y algo poderosa, voy a decir, entre iguales, de repente tiene los recursos financieros para dominar mucho más allá y superar por mucho su peso. Para llevar la guerra, ya sabes, constantemente, por toda Europa. Sí, bueno, sí, es así. Si no hubieran conseguido la plata, eso cambiaría significativamente la historia europea. Eso es ciertamente cierto, ¿sabes? Gran parte del siglo XX fue realmente impulsado por la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de Sucesión Austriaca. Es sorprendente cómo cambiaron todas esas dos guerras. Y nos molestamos sin presionar. porque eso realmente impulsó mucho de eso. Sí, y durante un periodo de tiempo el enfoque del poder militar y político no estaba centrado en la parte central de Europa, sino más bien en la periferia y específicamente en la península ibérica y las conexiones que se hicieron ahí y los hilos que se movieron desde esa dirección en particular. Sí, definitivamente no es posible. Además, seamos sinceros, cuando viertes tanta plata en una zona geográfica con millones y millones de personas que no usan dinero de manera regular, de repente le das la ventaja que China tuvo durante mucho tiempo, y es que creas la cantidad de metales preciosos necesarios para la acuñación de monedas y la moneda nacional, lo cual, sin duda, va de la mano con la creación de un Estado-nación y la preservación del Estado-nación. Sí, es posible que todos los conceptos políticos y económicos que hoy damos por sentados dependían de la capacidad de estos imperios para construirse a sí mismos y de la idea de que los estados-nación crecieran, y sin la papa ese cambio ocurre, o debido al crecimiento de la burocracia y cosas así, si eso no sucede, estamos hablando de volver a la idea más fragmentada de lo que incluso constituye un país, o un pueblo, o una nación.
Sí, y creo que Alemania es un gran ejemplo de cómo se habría visto un mundo sin papas. Un gran número de pueblos muy enfocados en lo regional que intentan formar entidades políticas basadas en su entorno inmediato y en las personas con las que comparten una región en particular o, en algunos casos, incluso una ciudad. A diferencia de lo que consideramos un Estado-nación moderno, que en gran medida se construye alrededor de una cultura y un idioma compartidos, y esas tienden a ampliarse cuando tienes seguridad alimentaria. Y los narradores, cineastas, poetas, todos los adornos de una sociedad verdaderamente intelectual, en realidad pueden tener tiempo para hacer algo más que escarbar en la tierra para tratar de ganarse la vida. Personas que realmente pueden construir una cultura, y también como los pilares retóricos que necesitas para mantener a todos dentro de ella. Yo, eso eres tú. La cultura compartida tiene mucho que ver con las historias y el arte, y por supuesto, todo eso existía antes de que existiera la papa, antes de que existiera el Estado-nación. Pero eso, junto con, ya sabes, el crecimiento de las ciudades y el crecimiento del poder burocrático y la centralización del gobierno y cosas así, crea lo que vemos en el mundo hoy en día. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de comer una papa? ¿Son las papas a la francesa? ¿Es papa al horno con todo? Tater Tops siempre hey. Siempre he sido fan de las papas machacadas, pero sí, Tater, Tops eran como originalmente hechas de las papas que sobraban. Sí, pero sí. No sé, tienes para escoger entre papas a la francesa y papas rizadas, o papas en forma de waffle, papas sazonadas o buenas papas. Hay tantos tipos diferentes de... Sí, bueno, vas a Five Guys, donde no son pianos, pero vas a Five Guys, ellos te dicen de dónde vino la papa, ¿verdad? Me refiero a que son como las papas grasosas de un restaurante antiguo. Las papas fritas tipo McDonald's llevan azúcar para que queden crujientes. Quiero decir, hay tantas formas infinitas de preparar una papa. Todas con, esencialmente quiero decir, de las cientos de variedades e incluso las muchas especies de papas, casi todas las papas, sin importar cómo las comas, básicamente se basan en una subespecie de papa que sacamos de los Andes. Existen muchos cultivares con distintos colores, pero casi el 99% pueden rastrear su origen a un solo tipo de papa. Así que en realidad es como una variedad falsa, porque al final casi todas nuestras papas son esencialmente iguales. Porque dices, perdón, hay rojas, hay papas marrones, y si quieres recetas, ve a los Andes. Aparentemente, ellos tienen una enorme cantidad de formas de cocinar papas, de maneras que nosotros normalmente no cocinamos papas, aquí. Vi uno, cultivan tantas variedades de papas que vi a alguien decir que, si miras, por ejemplo, un jardín andino promedio, tienen más variedades de papas que, como, el 99% del mundo, simplemente ahí mismo. No es una sorpresa. Tienen papas que nunca habíamos visto ni probado. Eso es muy, o sea, si queremos hablar de la agroindustria, la monocultura de la papa presagió muchas cosas, desde el plátano hasta eso. Esencialmente, eso es la base de toda nuestra capacidad para alimentar a la gente. La forma en que hacemos esta agricultura es que la monocultura era necesaria para que pudiéramos encontrar maneras específicas de maximizar. Elegimos cultivares que cumplen condiciones muy específicas en cuanto a poder cultivarlos en masa y llevarlos al mercado en una forma que siga siendo comestible. Y eso termina reduciendo mucho la cantidad de alimentos o la variedad de alimentos que tenemos, lo que nos hace más vulnerables a las plagas. Sí, absolutamente. La mayoría solo ha probado 6 o 7 tipos de manzana, aunque antes había miles, pero ya no llegan a las tiendas. Sí, y esto es solo un comentario aparte sobre el movimiento de alimentos tradicionales. Este es un momento maravilloso para estar vivos, porque no solo tenemos reuniones por Zoom, donde podemos discutir asuntos de gran importancia. Sin embargo, en realidad tenemos una buena posibilidad de encontrar esa papa andina azul profundo que nunca hemos visto antes, simplemente porque no es la papa común que compras en la tienda local y viene en una de esas bolsas de red de 10 libras. Estoy bastante seguro de que he visto papas azules pequeñas antes. Estamos grabando esto el 17 de febrero, y si revisas sitios de este día en la historia, te lo dirán. El 17 de febrero de 1795 en Chester, Inglaterra,
un hombre recogió una papa de 18 libras y media. Y el problema es que no parece haber una buena explicación de cómo llegamos a creer eso, porque no parece haber ninguna. 1795 punto. Referencia a esta papa de 18 libras y media. Así que no lo sé, pero este es el día de la papa, porque supuestamente es el día en que apareció una papa de 18 libras y media. Mencionamos a Doug, la papa famosa que en realidad no era una papa. Vi algo sobre una papa de 25 libras en Zimbabue, pero si fue cierto, nunca ocurrió. No aparece en el libro Guinness. El récord es una papa de 10 libras 14 onzas. Sí, ahora tengo que decir que, ya sabes, soy un gran fan de los Five Guys. Esos son muy buenos tipos. Creo que están muy arriba en la lista de... Además, te dan esa porción extra. O sea, no es solo esa papa extra que podrías recibir en McDonald's, es toda una bolsa extra de papas fritas. Así que sí, ahí sí. Y debo decir que lo tranquilizador de una papa frita de McDonald's es que incluso en Europa, si tengo un ataque de pánico y quiero un sabor familiar, seguro encuentro un McDonald's cerca para atenderme. Una papa frita que sabe casi igual. Conozco algo en el menú que nunca has oído. Ni McDonald's ni Five Guys patrocinan el podcast del Chico de la Historia, pero estamos disponibles. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, Escríbenos a negocios@elchicodelahistoria.net. Sí, que tu gente hable con la nuestra. Nos encargaremos de esto. Gracias por escuchar el podcast del Chico de la Historia. Si te gustó este episodio de Historia Contrafactual, sigue a El Chico de la Historia en YouTube para más contenido. Encuéntranos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Para más historias contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcasts quincenalmente.